campo, estudiantes de distintos niveles educativos y desde luego las niñas y niños de madres trabajadoras. En ocasiones, entre algunos sectores, los cambios suelen generar preguntas e inquietudes. Por ello, es bueno que ante los cambios se expresen las razones, los motivos y se aclaren en definitiva las dudas, que las decisiones no se vean aisladas, sino que en contexto, no en lo particular, sino como parte de una estrategia general a la que se responde. Por ello agradecemos su presencia, estimada amiga subsecretaria. No es ningún secreto que el tema del bienestar de los niños y las niñas de las madres trabajadoras ha estado en el interés público durante las últimas semanas y que existe una legítima preocupación en una parte de la sociedad mexicana. Entre las diputadas y los diputados de esta legislatura, sobre los cambios al programa, de una nueva normatividad y sobre el respaldo que seguirá recibiendo de los beneficiarios de este programa. Este es el tema que hoy nos convoca, por lo que de antemano agradecemos su valiosa presencia y toda la información que sirva a proporcionarnos para resolver dudas y detalles operativos. Las consideraciones sobre la nueva política del bienestar del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador hoy se ven reflejadas con esta reunión, viniendo a dar puntual respuesta a todas esas dudas. Muchas gracias por permitirme dar estas palabras y pasamos al siguiente punto. Se le concede el uso de la palabra hasta por 20 minutos a la subsecretaria Ariadna Montiel Reyes, quien nos acompaña en esta reunión. Muchas gracias, subsecretaria, y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Primero que nada, reciban un saludo de la ingeniera María Luisa Albores, que por razones de la actividad misma, de su responsabilidad, le impide estar aquí. Ella hubiera querido estar aquí, nada más que la agenda, como ustedes saben, es una agenda bastante importante, particularmente en la política de bienestar. Y una disculpa de antemano porque la semana anterior no pudimos estar aquí, pero estábamos todos los funcionarios esforzándonos para preparar el informe del señor presidente el día de ayer sobre los 100 días. Agradezco mucho esta invitación. Para nosotros es muy importante el poder establecer el diálogo entre el Ejecutivo y Legislativo. Cuando nosotros fuimos oposición, eso es lo que queríamos y el día de hoy estamos aquí para aclarar, platicar, y me parece que este es un momento oportuno en donde podamos establecer una estrategia de trabajo con las comisiones que se requieran y los diputados mismos, porque la política de bienestar es una política amplia que va más allá de la Secretaría de Bienestar. Y mucho valdría la pena el que pudiéramos conversar sobre esta visión del nuevo gobierno, porque guiará los pasos de nuestro actuar en el Ejecutivo, por un lado, y por otro lado me parece que es muy importante que en el trabajo que ustedes realizan como legislativo, bueno, también se analicen las cosas que haya que mejorar desde el ámbito de las leyes, que complementar, cambiar y en general establecer esta posibilidad del diálogo para discutir y disertar cómo consideramos nosotros que estamos haciendo el trabajo, la visión que tenemos y hacia dónde vamos. En este tema específico sobre estancias infantiles, que fue como se nos convocó el día de hoy a una reunión de trabajo, cuyo objetivo es analizar la situación presupuestal y las acciones del Poder Ejecutivo en torno a este programa. Bueno, decirles, como ustedes saben, que el presupuesto, bueno, lo aprueban ustedes y nosotros en la aprobación del decreto de presupuesto que ustedes tuvieron a hacer en términos generales para el ejercicio 2019. Lo que ustedes nos etiquetaron en este año para este programa fue arriba de 2,000 millones de pesos, para ser exactos 2,041 millones de pesos.
Este programa, con esa asignación presupuestal, hace su ajuste de visión en medida, no del presupuesto, hay que decirlo, y aquí es muy importante aclarar. El ajuste presupuestal no es el motivo por el cual se cambia la política. Si bien ustedes determinan un presupuesto y con ese es el que vamos a trabajar, pero no fue la determinante para ajustar la política. ¿Qué teníamos? ¿Qué antecedente teníamos? ¿Cómo venía trabajando en el 2018 este programa? El programa tenía diversas modalidades. Primero, aclarar, que esto es muy importante, las estancias infantiles no son propiedad del gobierno y nunca lo han sido. Las estancias infantiles son un establecimiento mercantil de carácter privado. ¿Cómo nacen? Bueno, porque la Secretaría de Desarrollo Social entregaba un apoyo de 70,000 pesos para que una responsable o un responsable estableciera una estancia. Y con esos 70,000 pesos se modificara en su diseño, su estructura, una casa habitación o un espacio físico, no diseñado ex profeso para un centro de cuidado. El programa le otorgaba lo que le llamaban un impulso de 70,000 pesos para que una persona estableciera una estancia, hiciera las adaptaciones a las viviendas para que se pudiera recibir u operar como un centro de cuidado infantil. Esto es muy importante dejarlo en claro, porque el gobierno de México no tiene las facultades, en el caso de la Secretaría de Bienestar, de abrir o cerrar estancias. Las estancias se abren a través de un permiso en el ámbito de la autoridad local, los presidentes municipales y o los estados, dependiendo de la legislación de la entidad, y es el municipio o el estado quien otorga la apertura del establecimiento mercantil, en este caso la estancia. ¿Qué era el esquema que ligaba entonces a la Sedesol y al DIF? Porque este programa operaba con unas reglas de operación en conjunto Sedesol con DIF. Una vez que se entregaba el recurso de los 70,000 pesos y se establecía la estancia, tenía una lista de niños y niñas que acudían a la estancia. Entonces, estos niños tenían un apoyo de 950 pesos al mes. Para los niños con discapacidad, el doble. De tal manera que el gobierno daba el recurso para que se estableciera la estancia y daba los recursos para que ese centro de atención tuviera su manutención a través de la inscripción de niños. Las responsables estancias tenían el derecho o la posibilidad, porque eso nunca se normó a lo largo de todos estos años, de cobrar una cuota adicional a los papás y mamás. Es decir, cobraban los 950 pesos del subsidio más una cuota adicional que iba en las zonas indígenas. Hay que hacer un gran reconocimiento a este esfuerzo de las estancias en zonas indígenas, especialmente. Era muy raro que alguien cobrara la cuota de corresponsabilidad adicional y las estancias salían adelante. Pero tenemos estancias que llegaban a cobrar hasta 3,550 pesos adicionales al subsidio. El monto promedio que se cobraba adicional a los padres de familia era de 800 pesos, pero tenemos más de 1,500 que cobraban arriba de 1,800 y algunas cobraban mucho menos. Por eso el promedio aproximado es de 800 pesos adicionales a los 1,950. Entonces, discúlpenme la voz. El programa funcionaba así, ¿no? Se establecía la estancia, se establecía el número de niños, que podía ser, digamos, cambiante,
porque cada bimestre se actualizaba la lista de quienes asistían a la estancia. En términos generales, el subsidio, la entrega del subsidio se hacía a la estancia una vez que se cumplía con ciertas informaciones. ¿Qué hacía la Sedesol? La Sedesol tenía ligada la entrega del subsidio a la supervisión y a la asistencia. Entonces la Sedesol hacía una supervisión, que desde nuestro punto de vista, una supervisión muy cuestionable por parte de los funcionarios de la Sedesol hasta el 2018. Se tiene una cédula con la que se aplicaba la revisión. La Sedesol, como ya lo comentamos, y ustedes lo saben mejor que nosotros porque ustedes son legisladores, nosotros no tenemos facultades para certificar seguridad y protección civil. ¿Qué se hacía? Se hacía una verificación administrativa, es decir, con la carpeta de protección civil que daba el municipio, que es la autoridad competente, se verificaba que se tuvieran los permisos y ocularmente, pues que estuviera la puerta de emergencia, las cámaras, etcétera, todos los elementos que tendrían que tenerse, que no necesariamente los supervisores de la Sedesol estaban preparados para revisar seguridad estructural, para revisar una serie de cosas que además no es competencia ni facultad de la Secretaría del Bienestar. Pero se hacía una revisión, se revisaba que los niños asistieran. Aquí cabe aclarar un asunto muy importante también, porque para decir que un niño asistió a la estancia, tenía que asistir por lo menos 15 días al mes y 5 horas diarias. Parte de las solicitudes de quienes coordinan las estancias era reducir el tiempo a 10 días y liberar el número de horas. Que va, y nosotros pues nunca coincidimos en el planteamiento, porque pues bueno, es un esquema para que los niños estuvieran en un cuidado, las más horas. Entonces había mucha presión porque sí se cumplían los 15 días y las 5 horas. Entonces, una vez, digamos que hacía la supervisión a través de las cédulas y la verificación físicamente, tanto de la documentación de carácter administrativo jurídico, físicamente, y la verificación de los niños, de las listas de asistencia, porque el personal pues nunca es suficiente para el número de estancias que se tenía, que eran 9.542. Entonces, este era el procedimiento en términos generales. Se entregaba el recurso. Este programa también tenía una diferencia sustancial a otros programas. Por ejemplo, el programa de adultos mayores, todo el proceso de pago, liberación de recursos se hace de manera central, donde nosotros detectamos una deficiencia administrativa financiera. El recurso que ustedes autorizaban se iba a la dependencia y de ahí directamente a las delegaciones. Es decir, quien pagaba, autorizaba, firmaba el convenio, verificaba y pagaba era la delegación, no la Secretaría a nivel central. En adultos mayores se arma desde las delegaciones el padrón, se va consolidando a nivel nacional y se hacen todas las verificaciones, que vivan los adultos mayores, que tengan actualizados los documentos, etcétera, y se dispersa a nivel central a través de la TESOFE. En el caso del programa de estancias infantiles se hacía a través de las delegaciones. Entonces, en nuestra opinión, es ahí donde tuvimos el mayor problema de corrupción, en los funcionarios de la Sedesol, porque, insisto, se definía a quién se le entregaba la estancia. No había un proceso de focalización, es decir, en este estado las zonas más pobres, las zonas que tienen alta participación de la maquila, son zonas urbanas que tienen fuentes de trabajo, y entonces lo vamos a poner aquí o acá, ¿no?
se establecían las estancias a solicitud y cómo iba llegando. No había un criterio de focalización. Entonces, se decidía con quién se firmaba, sin ningún criterio de otro tipo, se supervisaba, se entregaban los recursos, se pagaba, y los responsables de las estancias pueden ser testigos de una serie de elementos de presión y coacción hacia ellas, de quienes operaban el programa. Nosotros respetamos mucho el trabajo de las responsables y de las asistentes educativas, que hay que decirlo que son las que menos ingreso tenían, porque el modelo financiero, el gobierno no intervenía, a pesar de que había dado el impulso, a pesar de que daba el subsidio, y que debiese tener seguridad social el personal de las estancias, no lo tiene. Nosotros no podemos intervenir porque es un establecimiento mercantil de carácter privado. Ahora, ¿qué regulación tenemos? Y la vamos a seguir teniendo. Nosotros tenemos, ustedes son los legisladores y legisladoras, una ley general de prestación de servicios de centros de atención y cuidado infantil. ¿Quién regula? Esa ley es la que nos regula en el actuar. Otras tantas leyes, pero para el tema específico. ¿Quién regula esta ley? ¿Quién tiene la tutela de esta ley? La Secretaría de Salud a través del DIF. La ley lo que nos dice es que los centros de cuidado, tiene que haber una política nacional sobre el tema, que independientemente del cambio del modelo del programa, debe de existir. ¿Todas las estancias infantiles tenían subsidio de Sedesol? No. En el Registro Nacional de Estancias, que maneja DIF nacional, hay 13,500 y 9,500 tenían apoyo de Sedesol. Es decir, hay 4,000 estancias que funcionaban sin el programa de la Sedesol. Bueno, esas 13,500 estancias en términos generales deben ser supervisadas por el DIF. ¿En qué materia? En el sistema de atención y cuidados para los niños. Es decir, qué alimentación llevan, qué actividades realizan, cuánto es el tiempo de sueño que ellos tienen en la estancia, y una serie de elementos sobre el cuidado, actividades, juegos, modelo de formación, etcétera. Esto el DIF lo va a seguir haciendo, porque es su responsabilidad independientemente de la entrega del subsidio. Esto es muy importante decirlo, porque DIF también hace una verificación, que en unos momentos se las voy a plantear. DIF hace una verificación de lo que estaba en términos del sistema de cuidados. Y hemos venido poniendo un ejemplo, desgraciadamente, que sucedió hace aproximadamente un mes. En una estancia infantil en Sombrerete, Zacatecas, falleció una niña, falleció de neumonía. O por lo menos es el reporte que tenemos de la Fiscalía. ¿Qué pasó ahí? Y son los ejemplos muy graves de lo que sucedía. Al ingreso de la estancia debe de haber un filtro, es decir, es un espacio donde llega la mamá, deposita a los niños, se hace una verificación de su estado de salud y entonces se le da el ingreso. Supongamos que al niño en la noche le dio influenza, ahora que todos tenemos influenza. Entonces se verifica el estado de salud del niño y se decide que el niño o niña no esté en la estancia ese día porque puede haber ahí un contagio. Bueno, y se debe regresar a su casa. A esa niña le dieron acceso en el filtro y llevaba neumonía, no llevaba una gripa, no llevaba una tos, llevaba una neumonía y fallece en la estancia. Cuando la Fiscalía nos pide información para ubicar, porque obviamente la responsable de la estancia se dio a la fuga. Cuando nos piden la información, buscamos el expediente, los domicilios, y no tenemos el domicilio de ella, sino el domicilio de la estancia. Entonces, hay una serie de elementos
de control que tiene que seguir llevándose a cabo por parte de DIF. Nosotros lo que teníamos era una intervención, muchas de ellas sin facultades, porque insisto, nosotros no tenemos facultades en protección civil y en seguridad, pero se revisaba que estuvieran los trámites administrativos para la entrega del subsidio. Desligamos la supervisión de la estancia del subsidio. Y hay estancias, insisto, que no tenían subsidio, pero deben ser revisadas. Esa es materia y competencia de DIF y ya está trabajándose en ello. DIF va a establecer los mecanismos, tiene el recurso establecido para ello y se va a seguir haciendo. Ahora, en medida de la deficiencia administrativa y sobre todo bajo la política del presidente, se definió que se va a seguir apoyando a los beneficiarios. Y aquí hay que hacer énfasis en un tema. ¿Cuál era la población objetivo de este programa? Los niños y niñas, hijos de madres trabajadoras. Esa es la población objetivo de este programa. Y este programa se creó ante la falta de seguridad social de muchas mujeres que trabajan en la informalidad o que trabajan en casa o que trabajan en alguna actividad que no les garantiza su seguridad social. Eso es uno de los tantos temas que el régimen neoliberal nos heredó. Bueno, las mujeres beneficiarias de este programa no debiesen haber tenido seguridad social de ISSSTE y de IMSS, pero 1 de cada 3 tenía seguridad social de ISSSTE e IMSS, es decir, de 310,000 mujeres, madres de familia, 100,000 sí tenían ISSSTE y sí tenían IMSS. Y es más, tenemos un grupo de niños que están inscritas en las estancias del ISSSTE y en las estancias de Sedesol, o estaban. Entonces, el programa se desvió en el sentido original. ¿Cuál era el motivo? No era un motivo malo para las madres, que la estancia está más cerca porque hay más. Y hay un tema muy importante del que se tiene que hablar. IMSS invierte 4,500 pesos por niño en estancia. El ISSSTE invierte más, 6,700. Y nosotros invertíamos 950 por niño. Porque un niño que tiene un sistema de cuidados, el que sea, tiene mejores condiciones que otros. Bueno, tiene que ver también por la situación por la que pasa el ISSSTE y el seguro. Y eso no lo hizo el señor presidente, ni se hizo hace 3 meses. Es la deficiencia y la decadencia en la que se cayó en los sistemas de seguridad social. Bueno, entonces, en este programa recibíamos a 100,000 mujeres que no era la población objetivo del programa. Entonces, para centrar el cambio, seguimos atendiendo a la misma población objetivo, niños, niñas, hijos e hijas de madres trabajadoras. El motivo, el fondo, el objeto del programa sigue siendo el mismo. Entonces, antes entregábamos el subsidio a la estancia con estos requisitos, digamos, de una supervisión, que ahorita vamos a pasar a ver, se hacía, pero no tenía una consecuencia. Y ahora lo que vamos a hacer es entregarle el recurso directamente a las madres y padres de familia. También este programa atiende a los padres solos que no tienen apoyo para el cuidado de sus hijos, que evidentemente son los menos, ¿verdad? Pero también tienen ese derecho. Entonces, el cambio del programa es la modalidad. Nosotros ya no vamos a apoyar la instalación, los recursos para instalación de más o menos estancias. Eso es un tema que evidentemente se elimina.
y el recurso se entrega directamente a los padres de familia, a las madres de familia, para que en su libertad ejerzan su derecho de decidir a qué estancia, centro de cuidado o sistema deciden tener para el cuidado de sus hijos. Entonces, no solamente en este programa, sino es una política del presidente, porque hemos encontrado muchas cosas. Y yo con mucho gusto, el día que ustedes tengan a bien volver a invitarnos, con mucho gusto les puedo platicar de todo lo que tenemos. Dentro de la subsecretaría llevábamos el programa de empleo temporal, el tema de opciones productivas, y podremos exponer ampliamente cómo los recursos se repartían a las organizaciones sociales, civiles y demás, y que no necesariamente tienen una buena evaluación por parte aquí de la Auditoría Superior. El esquema puede platicarse ampliamente y hablaríamos en términos generales, si me lo permiten y con todo respeto, de todas las fuerzas políticas. Y ese esquema, pues es un esquema que no va a funcionar ya de esa manera, porque, como lo ha dicho el señor presidente, era otro estado. Y ahí se aplicaban muchos recursos y no había ni verificación ni buena o mala, ni conclusión buena o mala, nada. Entonces, creo que sería como oportuno en algún momento disertar y platicar sobre esta visión de quitar a los intermediarios de la entrega directa de los apoyos. Como ustedes saben, estamos haciendo un censo en términos generales de la población y será el mecanismo de operación de los programas. Ir a los domicilios, ver a las personas físicamente, tomar sus registros, sus autorizaciones para todos los temas de sus datos, de sus fotografías, etcétera. En el caso, no me he pasado el tiempo, hoy sí, ¿verdad? Ya estoy a punto, me quedan 5 minutos. Ok, bueno, en el caso, estamos realizando un censo en las casas. ¿De quiénes? De las madres y padres de familia, y estamos preguntando también por los niños y las niñas con autorización de las mamás y los papás. Estamos haciendo el registro fotográfico de todos los beneficiarios, no nada más de ellos, pero con la autorización debida y respetando todas las leyes. Toda esa información queda en resguardo, obviamente, de la administración pública, y estamos yendo a sus casas a levantar este censo. Hoy no vamos a dar el informe de ello porque estamos todavía en campo, y en cuanto se haga, con mucho gusto se los compartimos. ¿Cuál va a ser el nuevo modelo? Bueno, ya dijimos que había cosas en las que nosotros no compartimos la operación del programa, pero compartimos la esencia, obviamente, de apoyar a las madres y padres de familia para que quienes no tienen seguridad social, para que podamos darles desde el gobierno de México un apoyo para que ellas puedan buscar un esquema de cuidado. Entonces, la transformación es algo para nosotros sencillo y básico. El modelo, pues, ya se ha dicho, vamos a entregar los recursos directamente a las madres de familia. Como los recursos se van a ir de manera directa, ya no vamos a gastar en la burocracia, que nos gastábamos un recurso muy importante, arriba de 800 millones en la supervisión. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ya voy a casa de la madre de familia, acredita que tiene a su niño, su niña, se le entrega una tarjeta del bienestar. Los primeros pagos van a ser en ventanilla, ya después se les va a dejar la tarjeta por la operación administrativa financiera, se les entrega la tarjeta y se les va a hacer su depósito bimestral. Por el cambio de administración y la transición y el cambio mismo de la política, se ha tardado un poco porque estamos haciendo también el censo, etcétera, ¿no? Pero los bimestres se van a pagar por adelantado. Es decir, enero y febrero sí lo vamos a pagar en marzo, por insisto, el cambio de administración,
Y ustedes en el decreto de presupuesto nos autorizaron que al 28 de febrero se publicaran las reglas, entonces, y tenemos que operar con reglas. Entonces, pues es la transición del primer año de gobierno. Entonces, en adelante vamos a depositar abril y mayo en abril. A diferencia del de adultos mayores que depositamos enero, febrero, en febrero, acá lo vamos a hacer por adelantado, va a ser un pago bimestral directamente a la tarjeta bancaria de la madre de familia y ella ya tendrá la libertad de ir a pagar su sistema de cuidados o escoger la manera en la que va a atender a sus hijos. Decir también que este esquema mantuvo el padrón de los 330,000, hablando sobre el tema del presupuesto. Los 330,000 niños que teníamos en el padrón contemplaban niños de 1 año a 3 con 11 meses y 29 días, o sea, a 4 cumplidos. Cuando se pensó en mantener el modelo, habíamos retirado la edad de 3 años. ¿Por qué? A los 3 años, los niños y las niñas tienen el derecho constitucional de ir al preescolar. ¿Qué hizo el régimen anterior? Certificar por competencias, con convenios con los estados, el preescolar. Yo creo que los niños no tienen derecho a eso. Los niños tienen derecho a una educación de calidad. La Ley General de Educación habla que el preescolar es parte de la educación básica, ¿no? Lo sabemos, y que quienes impartan educación básica deben ser docentes titulados. Y nosotros, en el programa que se tenía en estancias infantiles, con un esfuerzo extraordinario, pero tenemos asistentes educativas. Y entonces, la calidad del preescolar, que es lo inicial en la formación de los niños y las niñas, de esos 330,000 niños, sería deficiente en nuestra opinión. Quiero decir aquí que el esfuerzo que, insisto, hacen las asistentes educativas ha sido grande, pero el Estado tiene que garantizar eso. Y nosotros tenemos la convicción que tiene que ser así. Por eso se había manejado que había una reducción de edad. Cuando vamos a dar el apoyo, entonces eso, que ya no es competencia nuestra, el tema de la certificación del preescolar, entonces abrimos el tema a como está originalmente, de 1 año a 4. Entonces estamos haciendo el censo de todos los niños y niñas, mamás, niños y niñas, que estaban hasta el 31 de diciembre, que es con el padrón que estamos trabajando, no importando la edad. Obviamente los niños que ya cumplieron 4 años, pues esos ya de cualquier manera salían del programa. Entonces, con ellos, ¿qué vamos a hacer? Porque tiene que ver con presupuesto. Como son más de la edad que se había programado, entonces vamos a tener el apoyo del secretario de Hacienda, ya no lo ha manifestado así, para que se pueda atender a todos, porque son los que están siendo censados, y para tener, digamos, la atención de 1 a 4. Cuando este programa, pues como todos los programas, tienen un monto determinado y por lo tanto un número de beneficiarios limitado también. Vamos a dar las nuevas altas cuando haya una baja o cuando ya vayan cumpliendo la edad, y vamos a focalizar a quién se lo damos. Ahorita ya está así, se lo vamos a dar porque no, la política del gobierno ha sido no quitarle a nadie lo que tenía en términos de beneficio directo. Una vez que esté verificado que la persona existe, etcétera, etcétera. Entonces, este esquema a lo que nos llevará es hacer sí una focalización ahora. ¿A qué poblaciones vamos a atender? Bueno, principalmente la zona indígena, los más pobres y las zonas más violentas. De los ingresos nuevos, hay la emisión de los criterios generales de la política de bienestar del gobierno, que está publicado en el Diario Oficial de la Federación, y habla de estos criterios.
Primero, la población indígena, los más pobres, los más marginados, que pobreza y marginalidad no son lo mismo, y las zonas de alto índice de violencia. Y en el caso, la zona fronteriza, para respaldar a las mujeres de la maquila. Con la maquila hemos platicado que ellos tienen la disposición, inclusive establecer los centros, quieren apoyo en la asesoría del sistema de cuidados, etcétera. Entonces, vamos a establecer prioridades y obviamente las zonas pobres de las zonas urbanas. Entonces, vamos a ir tomando decisión sobre a quién se le entregan estos nuevos apoyos, o sea, los nuevos ingresos, y tendrán este criterio que es el criterio de todo el gobierno. Es la visión de la política de bienestar que va más allá, insisto, de la Secretaría de Bienestar. ¿En qué estamos en este momento? Insisto, levantando el censo, ubicando a las mamás para hacer los trámites administrativos para la bancarización y de manera inmediata podamos seguir ya entregando los apoyos de manera directa. También es importante mencionar que en términos generales todos los apoyos estamos en la estrategia de bancarizar, de entregarles una tarjeta bancaria. Hoy el programa de adultos mayores aún se paga una parte supervisada, es decir, con efectivo, porque hay zonas muy lejanas donde no hay banco, que no es en el caso de este programa porque está mucho en la zona urbana y que, bueno, tiene un proceso de bancarización más fácil, pero los otros programas, en la Zongolica, en Veracruz, la bancarización va a costar trabajo porque no hay señal, porque no hay banco, etcétera. El día de ayer el presidente anuncia el tema de la conectividad del territorio, porque es para nosotros fundamental, parece que nada tiene que ver, pero tiene que ver mucho, que se pueda tener la señal, que el Banco del Bienestar se desarrolle y nosotros podamos entregarle sus apoyos a las personas sin intermediarios de ningún tipo. Todos los programas tenían una red social intermediaria, más allá del tema de las organizaciones. Todos los programas habían constituido una red social intermedia. Prospera tenía las vocales, Adultos Mayores tenía los gestores, y así cada programa tenía una red social que generaba esta intermediación entre el Ejecutivo, bueno, entre el Gobierno y los beneficiarios. Voy a pasar la presentación, ya se me vuelve, si me ayudan. Bueno, es el programa, lo denominamos, si me regresan la lámina, gracias, lo denominamos como es el objeto del programa, como era el objeto del programa antes y como es el objeto del programa ahora, que es el apoyo para niñas y niños de hijos de madres trabajadoras. Adelante. Bueno, los números que ya hemos platicado. El programa tenía cerca de 330,000 niños de distintas edades, de 1, 2 y 3 años. Aquí hay que decir que los niños que acudían a las estancias o acuden a las estancias infantiles que tenían apoyo y subsidio de la Sedesol representan el 4.73% de los niños de la edad. Qué bueno que este tema sea abierto porque tenemos que platicar, y ustedes en el diseño del presupuesto del año próximo, ¿qué vamos a hacer con los otros 6.3 millones de niños? A mí me da mucho gusto que los gobernadores están levantando la mano, los presidentes municipales, de hacerse cargo de esto, de la política, ¿no? Ay, muchas gracias, doctora. Pero nos gustaría que entre todos ayudáramos a construir una política que obviamente tiene una gran responsabilidad, llevamos la responsabilidad el Gobierno de México, pero estamos hablando del 4% de la población en este programa y tenemos a 6.3 millones de niños que no conocemos el estado de su cuidado. Entonces, el Gobierno de México quiere pocas políticas, pero amplias y profundas. En la Secretaría, en la Sedesol había hasta 14 programas, nosotros vamos a operar 3 muy concretos
en el caso de la subsecretaría, y la reforestación en el caso de la otra subsecretaría, para hacerlos amplios y bien, porque si no atendemos a focos muy pequeños de la población y acaban no siendo políticas públicas, sino muy focalizadas. Obviamente tiene que ver con los recursos. Adelante. Bueno, esta es la lista de cuántos, no se ve ahí tan cerca con ustedes, del ejemplo que les he comentado. El Estado de México es quien tenía más estancias, 1,184 estancias. Y es el Estado con el rezago social, según el Coneval, el número 22, pero es la entidad que tenía más estancias. Oaxaca es el Estado con mayor rezago social y ocupa el lugar número 18 por número de estancias. Tenía 231. Entonces, la focalización es realmente nula. Pongo el ejemplo de la Ciudad de México. Aquí había 504 estancias, o hay, por número de estancias es el número 3, y por rezago social el número 32. Es cuando nosotros decimos que este programa no tenía la focalización. La función de la Secretaría de Desarrollo Social en su momento y de Bienestar ahora es atender a los más pobres. Y todo lo que hagamos, todos los diseños tienen que ir enfocados a esta visión. ¿Qué teníamos cuando, adelante, lo que ya platicamos, encontramos duplicidad en la seguridad social, en 27,000 mujeres que tienen ISSSTE, niños que están inscritos en las dos estancias, en ISSSTE y en las que estaban inscritas hasta diciembre en la CEDESOL. Algunas mujeres eran titulares de Prospera también, tenían 2 programas, y 77,000 estaban afiliadas al IMSS. La Auditoría Superior ha hecho observaciones, entre otras estas que les platico de la focalización, y que faltaba mucha comprobación en la lista de los niños. Para DIF, el 62.8 no comprobó los requisitos de la estancia. La cuota de corresponsabilidad no tenía regulación. Estaba prohibido tener más de una estancia y se generaba a través de las asistencias educativas una red de prestanombres y se construían modelos de negocio de más de una estancia. ¿Por qué estaba prohibida tener más allá de una estancia? Siendo diputada en la legislatura anterior, yo participé en la comisión de ABC y parte de lo que se planteaba ahí es que la responsable decía haber estado y no decía haber no estado y estuvo. Y tiene que estar la responsable presente. Es un tema muy delicado, o sea, estamos cuidando niños, son vidas, y tiene que estar la responsable presente. Por eso no pueden tener más de una. Inclusive había como restricción para no salir, etcétera, porque se tiene que estar en el momento del cuidado al ser delicado. El tema de los funcionarios, que ya lo hemos comentado, de todos tipos de niveles, una capacitación deficiente. ¿Por qué? Miren, hubo una capacitación muy importante sobre atención a discapacidad, pero a las responsables, no a las asistentes, que eran más de 40,000, que son quienes tienen el cuidado directo con los niños. Y bueno, muchas estancias que iniciaban no se consolidaban, pero tampoco regresaban los recursos. Entonces quedaba ahí, y obviamente ahí se tienen todos los casos llevándose con las autoridades para los reintegros de los recursos de las que no se consolidaron y prestaron el servicio. Adelante. ¿Qué nos dice DIF? Porque para nosotros es muy importante la evaluación del DIF, porque es una evaluación externa a la CEDESOL. El DIF cuenta con un protocolo de supervisión, capacitación y certificación, como ya lo comentamos.
Se aplicaron el año pasado más de 42,000 cédulas de supervisión. El DIF pudo localizar en sitio 245,000 niñas y niños, es decir, en la supervisión no localizó 80,000. Se aplicaron casi 188,000 registros para medir el neurodesarrollo, talla y peso, que es algo fundamental que debe llevarse por parte de DIF. ¿Qué nos dice el DIF? El 30% no presenta situaciones de riesgo. El 26% presenta situaciones que pueden representar riesgo para las niñas y los niños y requieren ser atendidos a corto plazo. El 40% representan riesgos para niñas y niños y el 4% no tiene actividad. Es decir, cuando el DIF fue a la supervisión, la estancia estuvo cerrada y son cerca de 1,600 supervisiones. Adelante. Aquí hay un cuadro que lo explico. Esto que acabo de relatar por parte de DIF se maneja en semáforo la evaluación, tanto de DIF como la que manejaba la Sedesol. Entonces, para el DIF, el 30% de las estancias cumplen, pero para la Sedesol, que era quien entregaba el subsidio, 82%. Pero cuando la Dirección General de Política Social, es decir, quien coordinaba el programa de manera central a nivel nacional, hacía alguna revisión en campo, 82% estaba en situación de riesgo. De tal manera que la evaluación del sistema de cuidados por parte del DIF, lo que nos dice, y tenemos los documentos oficiales por parte de DIF, es que el 70% de las estancias no cumplen las situaciones ni garantizan la seguridad de las niñas y los niños. Sí, el 30% de las estancias. ¿Cuánto sería esto? Pues cerca de 7,000 estancias, en la opinión de DIF, debieron no tener la prestación del servicio más allá de la entrega del subsidio. ¿Cómo DIF soporta esta información? Tiene todas las cédulas de la verificación de las estancias, en donde firma obviamente el personal de DIF y la responsable de la estancia que está siendo supervisada. De tal manera que consideramos hacer el ajuste a las reglas de operación. Adelante. A ver si alcanzan ustedes a ver. Insisto, vamos a cambiar al modelo de transferencia de subsidio directo a madres y padres. El padrón actual, el que se va a manejar, se modificó la posición respecto a la edad, va a ser de 1 a 4, como originalmente lo habíamos planteado. La entrega va a ser directa, sin intermediarios, a través de una tarjeta bancaria. A los niños y niñas con discapacidad se les entregarán 3,600 pesos bimestrales a los madres y padres de familia, y a los niños sin discapacidad 1,600 pesos bimestrales. Las altas, aquí es muy importante porque se confunde, las altas, las nuevas, sí ya vamos a pedir la carta de no afiliación al ISSSTE y al IMSS. Eso es lo correcto. Pero las altas, los que ya están en este momento, los vamos a respetar, pero en adelante vamos a garantizar que el programa cumpla el objetivo de atender a quien no tiene seguridad social. Ya me pasé, ¿verdad? Sí, ya acabó. Bueno, y lo que comentamos, ¿no? Las nuevas focalizaciones se harán con los criterios generales que están publicados en el Diario Oficial de la Federación. Concluyo con esta siguiente lámina. La Ley General de Prestación de Servicios, que insisto, tutela esta ley, el DIF, tiene un Consejo Nacional para la Prestación del Servicio, donde participamos varias dependencias del Gobierno de México, pero los estados tienen competencia estatal y los municipios también tienen competencia en esta ley. Básicamente el Consejo lleva dos cosas: un registro nacional, en el caso debe haber un consejo en los estados y deben llevar un registro estatal, y también los municipios pueden tener un registro municipal. Adelante. De tal manera que la normatividad la lleva DIF a nivel federal, la verificación de estándares de calidad
y seguridad también la lleva DIF, y también los estados y los municipios, y la seguridad y la protección civil bajo la norma emitida por Segov, la 09 en 2015, la lleva los estados y los municipios. Ellos tendrán que seguir supervisando el estado de seguridad de todas y cada una de las estancias, en el caso, y los centros de cuidado infantil, en términos generales, que existan. De tal manera que con DIF vamos a trabajar muy de la mano para que la supervisión exista en términos del cuidado de los niños, independientemente de la entrega de los subsidios. De cualquier manera se tiene que hacer, alguien tiene que supervisar que esas estancias estén en buenas condiciones. Insisto, hay 4,000 que no tenían subsidio de la Sedesol y que de cualquier manera tienen una supervisión. Es cuanto por ahora. Disculpen. Pues muchas gracias, subsecretaria. La verdad es que una explicación bastante amplia, tocando todos los temas. Y ahora pasaríamos a la primera ronda de preguntas y respuestas. Se han registrado 8 diputados y le damos la palabra a la diputada Leticia Mariana Gómez del Partido Verde, del Partido Verde Ecologista de México, para formular su pregunta. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Subsecretaria de Bienestar Adriana Montiel, sea usted bienvenida a esta reunión de trabajo en Comisiones Unidas en la Cámara de Diputados. El tema que nos reúne hoy con usted es de mayor importancia, no solo para acreditar el trabajo del Gobierno en la implementación de la política social, sino para miles de familias en todo el país, cuyo rumbo puede cambiar para bien si nos decidimos a formular y ejecutar de manera eficaz y eficiente el programa de estancias infantiles. Han pasado los primeros meses de gobierno y la incertidumbre continúa para muchas familias y para los centros de las estancias infantiles. El recorte presupuestal y los nuevos lineamientos de programa emitidos por la Secretaría de Bienestar han propiciado que algunas estancias incrementen las cuotas de recuperación para seguir operando. Algunas jefas de familia han tenido que abandonar la opción de llevar a sus hijos a estas estancias, lo que ha generado el cierre de varios de estos centros infantiles en distintos lugares del país. De continuar esta tendencia, es un hecho que no hemos cumplido con llevar a las familias a un mejor destino. Por lo tanto, me permito formularle las siguientes preguntas con el objetivo de conocer en qué punto nos encontramos y cuál es la meta de la Secretaría que usted representa. Subsecretaria Adriana, ¿cuántas estancias infantiles han cerrado operación y cuántas más calcula que cerrarán las operaciones? ¿Cuántos niños han dejado de acudir a las estancias infantiles que siguen operando? ¿Y cuántos menores calcula usted que recibirán este subsidio este año? Por lo tanto, ¿considera usted que habrá mejorado la situación del programa de estancias infantiles? Muchísimas gracias por sus respuestas. Muchas gracias, diputada. Aquí sería la respuesta de la subsecretaria. Por favor, subsecretaria, adelante. Bueno, entonces pasamos a aquí por unanimidad, pasamos a la siguiente pregunta. La diputada María Guadalupe Almaguer, del PRD, por favor. Tú lo estás sugiriendo porque sea más práctico. A ver, Somételo. es que son las 9:40, tenemos hasta las 11. Como sugerencia de aquí de la presidencia es para que todos puedan participar, porque son 2 rondas de preguntas y respuestas.
si hacemos 8 preguntas y 8 respuestas, pues se va a acabar en una primera ronda, o sea, a las 11 ya no nos daría tiempo. Para un tema más práctico, hacerlo así, de que todos preguntemos y que nos vaya dando la respuesta la subsecretaria a cada diputada o a cada diputado, ella tomaría nota y nos daría la respuesta a cada uno, porque si hacemos las 2 rondas, pues vamos a terminar como a las 2 de la tarde, no nos va a dar tiempo. Es una sugerencia, pero si quieren, lo podemos llevar a votación. Como ustedes vean, no sé, diputada. No, ahorita sería. Ahorita pediríamos la votación, si quieren, o desahogamos así como va. Sí. Sí. Mientras se ponen de acuerdo. A ver, es que aquí hay diputadas que quieren, como el anterior formato, pero no nos va a dar tiempo, como sugerencia, no nos va a dar. Pues a ver, vamos a votar mejor. A ver. Los integrantes de las comisiones. Pues en este punto sometemos a votación si los diputadas o diputados que estén a favor de que se haga una primera ronda de preguntas y al final conteste la subsecretaria. Los que estén de acuerdo, que por favor levanten la mano. Los que estén en contra, que levanten la mano. Bueno, pues mayoría por la sugerencia de que se haga la primera ronda y que al final se dé contestación. Entonces, continuamos con la pregunta de la de la diputada. Ahora tengo que esperar a la subsecretaria porque sería una grosería que yo estuviera interviniendo. Sí, hacemos tantito tiempo en lo que fue al baño, por favor. Ahí viene ya. Adelante, diputada María Guadalupe, del PRD, por favor. Gracias. Bueno, agradecer, por supuesto, la presencia de Ariadna y esperando que en algún momento de la vida la secretaria nos pudiera acompañar, porque me parece que en estos temas que han estado en la agenda nacional, o más bien que el presidente ha puesto en la agenda nacional, pues sí se amerita que esté presente la secretaria. El entender del bienestar, por supuesto que nos expone la subsecretaria Ariana, es radicalmente diferente a lo que las beneficiarias de este programa han percibido y han vivido en los últimos años, cuando les es arrebatado arbitrariamente un programa social que viene que había venido a darles bienestar y tranquilidad en el derecho y en el ejercicio que tenemos las mujeres mexicanas a ejercer el derecho al trabajo, con tranquilidad. Es evidente, todos los programas, subsecretaria, tienen eficiencias y deficiencias, todos los programas, ¿no? Sin embargo, según las apreciaciones de las deficiencias que usted dice encontraron, no podrán ser ni serían desde la posición de la responsabilidad de gobierno motivos para haber decidido, como usted lo dijo también, cambio de programa y en la modalidad. Ahora el recurso, dice usted, será directo. Y yo tendría ahí algunos comentarios sobre lo que los programas de gobierno ahora en la cuarta T van a ser utilizados, dejando a un lado los mecanismos, ustedes dicen intermediarios, en un lenguaje, en una narrativa comercial, dice usted, el neoliberalismo. Sin embargo, son programas de operación, son programas con medidas de operación que se tendrán que cumplir y así se habían venido cumpliendo. Pero la cuarta T trae una varita mágica en donde todo
va a cambiar a partir de ya y va a garantizar. Tengo varias preguntas, subsecretaria, y la primera que me surge a partir de su intervención es, ustedes dicen que la niñez no estaba preparada para los maestros y las maestras o como los facilitadores de las estancias para dar preescolar a la niñez ahí en las estancias infantiles. Y ahora que les van a dar el recurso y que la mamá o el papá va a decidir en qué guardería los inscribe, ¿cómo va a asegurar el Estado si en esa guardería o en esa estancia habrá o no calidad académica con contenido curricular para poder acreditar el grado de preescolar, escolarizado? En relación también con todo lo que ha venido diciendo y las declaraciones tanto de la titular como del presidente López Obrador, como las de usted en este momento, yo quisiera saber por qué y en qué fundamento legal se hizo el cambio de nombre del programa. En el mismo sentido, le pido por favor, nos haga entrega del estudio de los avances físicos y financieros que dieron origen al cambio de la estructura programática, así como los nuevos indicadores y los nuevos objetivos, según lo estipulado en los artículos 27, 28 y 30 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Me preocupa porque de eso no se habló absolutamente nada y de no tenerlos, pues también se estaría violando la ley, subsecretaria. ¿Cuál será el seguimiento del gobierno para garantizar la correcta atención de estas niñas y niños? Porque ya se han dado denuncias de accidentes generados, incluso 2 muertes en el sur-sureste de México, por no tener las madres trabajadoras, precisamente en la zona indígena que a usted tanto dice preocuparle. Hubo 2 accidentes la semana pasada y antepasada que terminaron con la vida de menores, que anteriormente estaban en esas instancias que a la cuarta no le gustaron, pero que eran la salida incluso única de las madres de familia en el sur-sureste de México. ¿Cómo piensa el gobierno sustituir esa convivencia de las y los niños en la atención que estaba y se daba en la instancia infantil, como es la psicológica, la estimulación temprana y las diversas actividades que tienen que ver con el desarrollo cognitivo de las y los niños, que estando en un esquema de desatención, como el propuesto por el gobierno, no podrían ser proporcionados a las y los menores? ¿Cómo piensa el gobierno atender a las personas que quedarían desempleadas a partir del cierre de estas estancias y cómo se ha procedido en relación a las amenazas que han recibido estas trabajadoras? Ahí están las versiones, subsecretaria, en los distintos medios de comunicación. Hoy afortunadamente hay benditas redes sociales, recuérdenlo, que han recibido estas trabajadoras para las denuncias que se han dado. En relación con ello, ¿cuántas denuncias se han interpuesto de todo lo que usted nos narró hace un rato en los 40 minutos que expuso, sobre todas las inconsistencias que encontraron, incluso de desvíos habla usted, de fraude incluso por el número de niños y niñas que les reportaron y que no tenían? De todas estas anomalías que en efecto de ser reales serían corrupción. De todo ello, subsecretaria, ¿cuántas denuncias han interpuesto y por qué delitos ante la Fiscalía General de la República? ¿Cuántas personas han sido puestas a disposición de las autoridades correspondientes? Y si existe alguna consignación en estos hechos, todo en el supuesto que ustedes hubieran puesto una denuncia. ¿Cuáles fueron las presuntas irregularidades, además de las que usted nos comenta aquí? Porque usted nos dice, entre otras cosas, que el DIF ya terminó de hacer una evaluación tan amplia como la que usted nos está diciendo. Mi querida Gracias, mi estimado presidente, permítame, termino. Las presuntas irregularidades que detectaron en el funcionamiento de estas estancias, que fueron tan graves como para cancelar y modificar un programa completo que tenía una asignación presupuestal de más de 2,000 millones de pesos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada María Guadalupe. Toca el turno a la diputada Lourdes Elenia Contreras.
de Movimiento Ciudadano. Nada más recordarle a los diputados que es por 2 minutos, 3 minutos, perdón, para que podamos participar todos. Gracias. Gracias. Buenos días, compañeras y compañeros diputados. Agradezco mucho la visita de nuestra subsecretaria, sobre todo por la apertura al diálogo que ocupa el día de hoy. Hoy tocaremos un tema delicado, un tema socialmente sensible. Los derechos de nuestras niñas y niños no deberían ser sujetos de debate, sobre todo cuando ya están plasmados en nuestra Carta Magna. Estamos ante un programa que sufrió un drástico recorte del casi 50%, pues esta ha sido una historia distorsionada, porque primero viene el recorte y después buscamos la justificación. Y bueno, la justificación que se ha nombrado es que este programa padecía una enorme corrupción. No sé ustedes, compañeros, pero yo no he escuchado ninguna investigación o una denuncia al respecto. Un programa que cumplía con 2 grandes propósitos, y digo que cumplía en tiempo pasado porque a partir de este año lo único que hemos tenido pues ha sido una gran incertidumbre hacia lo que nos depara el futuro. El primer propósito de este programa era materializar los derechos consagrados del artículo 4º constitucional, el cual dice que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio interés superior de la niñez, garantizando de esta manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, de salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Creo que es de conocimiento de todos que los principios constitucionales no son opcionales y que su aplicación no es a criterio, sino que es un mandato constitucional. El segundo propósito, pues, era crear las condiciones sociales como plataforma de desarrollo para que cada madre o padre pudiera utilizar este programa para poder salir a trabajar y ser productivo en nuestro país. Ante esta exposición de motivos, que deja claro el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, ante este tema me permito hacer los siguientes cuestionamientos. Las reglas de operación menciona que existe preferencia de este programa para las zonas de atención prioritaria, zonas de extrema pobreza y zonas indígenas. ¿Qué pasará con las áreas metropolitanas que no cumplen con este criterio de preferencia? Es decir, algunas de las zonas metropolitanas estarían fuera de los criterios establecidos en estas reglas de operación. Otra de nuestros cuestionamientos es en relación a la metodología de la evaluación del programa. Para mi gusto es muy poco clara y objetiva. Si el recurso se va a entregar en manos de las madres, entonces, ¿cómo vamos a asegurar que el recurso se destine para el fin por el cual fue creado? Se habla de visitar a las familias en cada una de sus casas, pero la pregunta es, ¿la palabra será suficiente para hacer una evaluación de un programa federal? Es decir, ¿vamos a evaluar con el voto de confianza? Y otro de mi cuestionamiento sería, este programa pues ha sido castigado en su presupuesto por los múltiples casos de corrupción que se han detectado desde las secretarías, pero bueno, yo no he escuchado cuántas carpetas de investigación se llevan en proceso judicial y cuántos presuntos culpables han sido vinculados a este proceso. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Toca el turno al diputado Reginaldo Flores Sandoval, del Partido del Trabajo. ¿Sí puedo? Nada más nos pide.
¿Ya? Es que nos pidieron que esperáramos un poquito. ¿O ya lo empiezo? Sí, no, espérate a que, por favor. No lo anuncien. Sí, si quieren le iniciamos mientras con los CENDI. A 1000 por hora va el presidente. En tanto llega la subsecretaria, quiero decirles que voy a estar exponiendo, voy a estar hablando y haciendo las preguntas y van a pasar un video mudo, porque para que no interrumpa el sonido, sobre el tema CENDIS. Entonces va a estar saliendo imágenes. Muy bien, diputado. Porque nosotros queremos ir a la solución. A ver si aprenden. A la solución del problema. No se puede, no puedo yo ponerle sonido porque como va a estar hablando solo son imágenes. Sí, y allá es donde nosotros queremos apuntar, porque sobre los 6 millones de niños, todos a los CENDIS. Sí, queremos cobertura nacional. Ahora sí, diputado, adelante, por favor. Bueno, ya está la subsecretaria con nosotros. Disculpe. Sí, miren, queremos señalar lo siguiente, subsecretaria. No tenemos duda de que estamos iniciando un nuevo gobierno, arrancaron el 1 de diciembre, y eso dificulta un poco el tema de los diagnósticos. Pero también somos de los que creen que en esta realidad sociológica la verdad no existe. La verdad es la percepción, y la percepción la hace la comunicación. Y yo lo que creo es que en este programa hay una mala comunicación, o hubo una mala comunicación. Y estamos hablando de lo más sensible que tenemos en la vida, que son nuestros niños. Y en el tema de lo más sensible, no hay duda que ahí estaremos siempre solidarios con nuestros niños, trátese de lo que se trate y del tema y del programa que sea. Y por eso siento que este programa, esta mala comunicación sí ha pegado en la política pública de nuestro gobierno, y hay que reconocerlo para poder corregir, porque si no, no enderezamos. Y yo haría en esta lógica o en esta dinámica, en este contexto, lo siguiente. Me voy a enfocar en las preguntas de que desde la Secretaría del Bienestar debemos de luchar para que el 100% de nuestros niños tengan atención en educación inicial, desde los 45 días de nacidos en adelante,
porque nuestros niños de 0 a 3 años parece que no son sujetos de derecho, no tienen ninguna política pública, y incluso nosotros somos de los que no estamos de acuerdo en los nombres de guarderías o estancias, porque los niños son seres humanos, por eso debemos de cambiar incluso de esos nombres. Y luego, el tema de la estancia no está enfocado a los niños, está enfocado a las madres que necesitan dejar a los niños para ir a trabajar. Y por eso sentimos que aquí debemos de hacer un programa de fondo, completo, integral, para atender a los niños. Y aquí yo diría que, o haría la siguiente pregunta, si desde la Secretaría de Bienestar están pensando en que hagamos un programa integral en el tema de salud, en el tema de formación, en el tema de estimulación temprana, y que tenga otra normatividad, porque lo decimos con mucha claridad. En el caso de los ENDI son instancias públicas, pero instancias públicas que dependen de la Secretaría, que tienen una clave para poder ejercer. Y acá el tema de la normatividad nos parece que es una normatividad que no es estricta y no es sustentable para que funcione y opere bien, y por eso este tema de la corrupción y el desfalco que hay y de todo este diagnóstico que usted nos da. Otra de las inquietudes, de las preguntas, sería porque vamos a darle ahora a las madres y padres de familia el presupuesto directo, pero ¿qué pasa con las madres y los padres de familia que no están en las estancias infantiles? ¿Y qué pasa con los niños que no están en la estancia infantil? Necesitamos diseñar una política que abarque completamente el cumplimiento de este derecho de los niños. Nosotros sostenemos que el adulto de ahora es lo que fue de 0 a 6 años. Si nosotros no atendemos nutrición y estimulación temprana en esta edad, entonces ahí están los resultados. Por eso vale la pena, subsecretaria, que nos ayudemos para que podamos ir en la lucha de arreglar el problema integral y no solamente arreglar este problema que a todas luces nos parece que lo debemos de arreglar pronto. Valdría la pena que intentáramos ese ejercicio. El otro tema sería… Tiempo, mi diputado, sí, tiempo. El otro tema sería si con este presupuesto que queda, que son 2.041 millones, va a salir adelante el programa o no, porque de lo contrario ahí tenemos una dificultad y una necesidad de incluso revisar el propio presupuesto, y esperamos que en la ruta del presupuesto 2020 no tengamos estas dificultades. Muchas gracias. Gracias, diputado. Muchas gracias. Toca el turno a la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. Gracias, presidente. Saludo a la subsecretaria Adriana Montiel. Me hubiera encantado que estuviera aquí la secretaria del Bienestar. Creo que es su responsabilidad darle la cara a los diputados y al pueblo. Creo que la política pública y social que está llevando a cabo la Secretaría del Bienestar no es la correcta, y mucho menos para las madres trabajadoras y para nuestros niños. Los está dejando en estado de vulnerabilidad. México tiene el primer lugar de violaciones de menores. Yo no sé si ustedes ahí ya estén analizando eso, subsecretaria. No podemos mandar a la calle y al cuidado de no sé quién a nuestros niños, sobre todo con estas estadísticas tan graves. Como secretaria del Bienestar, esa dependencia debe de asegurarle a nuestras madres trabajadoras y sobre todo a nuestros niños, garantizar sus cuidados. Y con este programa y con esta salida que se le está dando, que no es la correcta y por ahí se debe de empezar, no es la salida correcta, estamos dejando en indefensión a nuestros niños. Hablan de alta corrupción en el programa de estancias infantiles. Y yo aquí no he escuchado una solución de fondo que esté planteando la Secretaría.
Y es la responsabilidad de ustedes que a estos meses ya deberían de dar una salida a este tema. Y únicamente se están dando propuestas de paliativos, mejoralitos al problema tan grave que hay, y no veo una solución de fondo. Yo le quiero preguntar aquí que nos diga si en realidad se tiene una solución de fondo para el cuidado de los niños de las madres trabajadoras, y sobre todo qué política va a implementar el Gobierno de la República y sobre todo la Secretaría del Bienestar para todas aquellas madres trabajadoras Diputada, que sí tienen seguro, que sí tienen IMSS. permítame interrumpirla. Vamos a tener que suspender la presentación. La subsecretaria tiene un inconveniente, entonces pedir su comprensión para que podamos reagendar esta comparecencia por un tema de salud. Ya está el servicio médico ahí, entonces pedirles su comprensión. Una disculpa, diputada, por la interrupción. Conste que voy a volver a participar cuando se retome. Sí, esto. no cuenta Claro, la… claro. Una disculpa, muchas gracias. Sí, la invitamos. Aprovechamos para invitar a la secretaria. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a reagendar y les mandamos la fecha, el horario y el formato de la próxima reunión. Muchas gracias. Una disculpa, gracias. No, sí, es que